Hola muchachos, espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy día vamos a hablar sobre las leyes de Kepler. ¿Quién fue Johannes Kepler? Johannes Kepler fue un matemático y astrónomo alemán que fue colaborador de Tycho Brahe. La historia oficial dice que Tycho Brahe nunca le quiso entregar la información que tenía, todos los datos que había recabado sobre la astronomía, la posición de los planetas. Tycho Brahe era muy meticuloso en cuanto a ese trabajo y como Kepler era su ayudante, nunca quiso entregarle toda esa información. Ya en el lecho de muerte, como que otorga esos permisos para que Kepler pueda utilizar esos datos junto a la familia. Eso es la historia oficial. Hay otra historia que es un poco más entretenida, por decirlo de alguna manera, en donde dicen que Tycho Brahe le gustaba la fiesta, le gustaba salir, le gustaba, como decimos hoy día, carretear. En cambio, Johannes Kepler era como más tímido. No le gustaba mucho la vida social. Entonces, Tycho Brahe, para molestar a Kepler, le decía que cada fiesta que lo acompañara, él le iba a entregar un dato sobre su estudio. Y así iban en fiestas, ¿cierto? Tycho Brahe le gustaba beber harto, entonces ya cuando estaba bien avanzada la fiesta, Kepler se le acercaba. A Kepler a todo esto, como no le gustaba, no lo pasaba muy bien en las fiestas que organizaba Tycho Brahe, y le entregaba así de a gotita la información. Para hacer la historia corta, Tycho Brahe enferma. Obviamente, como era tan desbandado y le gustaba la fiesta, fallece de cirrosis. Kepler va a hablar con la familia para pedirle los datos. La familia manda a Frei monográfica a Kepler, porque para ellos Kepler era quien acompañaba a Tycho a la fiesta. Así que Johannes Kepler un día entra al castillo de Tycho Brahe, se roba todos estos documentos y luego incendia para ocultar el robo. Bueno, esa es parte de la historia. Lo importante es que Johannes Kepler establece con esta información de todos los datos que tenía Tycho Brahe, logra establecer un nuevo comportamiento de los planetas con respecto a su órbita. Hasta ese entonces se pensaba que el Sol estaba en el centro y todos los planetas giraban de manera circular alrededor del Sol. Pues bien, Kepler, a través del estudio de estos datos que poseía Tycho Brahe, descubre y se da cuenta que en realidad el Sol no se encuentra en el centro de estas órbitas, sino que se encuentra en el foco de unas órbitas elípticas que hacen los planetas. Recordando un poco, si recordamos lo que es una elipse, ¿cierto? Tiene una forma ovalada, en donde presentamos dos ejes centrales, ¿cierto? Tenemos el semieje mayor y el semieje menor. Y a cierta distancia se encuentran lo que se conocen como los focos. Kepler dice que los planetas orbitan de manera elíptica, no circular, como lo plantea Copérnico. Entonces, al girar, ¿cierto?, de manera elíptica, el Sol se sitúa en uno de los focos de esa elipse. Por lo tanto, ya no está en el centro, sino que está desplazado hacia uno de los focos. Cuando el planeta se encuentra más cerca del Sol, se conoce como perihelio. Cuando estamos orbitando más lejos del Sol, se conoce como afelio. Esto cambia totalmente lo que hasta ese entonces se tenía como sistema planetario, porque cambia la posición de estos mapas y de estos datos que habían sobre la bóveda celeste o sobre el cielo. Ahora bien, eso establece la primera ley de Kepler. Dice que los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de los focos. ¿Ya?
La segunda ley dice que el vector posición de cualquier planeta respecto al Sol barre áreas iguales en periodos de tiempo iguales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un planeta está orbitando y desde ese punto hasta ese punto se tardó un mes, ¿ya? Se tarda un mes en desplazarse desde ese punto hasta ese punto, va a barrer con respecto al Sol, va a barrer, los vectores barren toda esa área. En otra época del año, el planeta sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, y medimos aquí, desde este punto hasta ese punto, también pasa un mes. Entonces, esa área que barre es igual a la anterior. Entonces, en periodos de tiempos iguales, se barren áreas iguales. Bien. Estas son las dos primeras leyes de Kepler. Ahora bien, tenemos la tercera ley, que es con la cual vamos a trabajar en nuestra guía, ¿ya? Esto es el concepto de cambia la forma de ver las órbitas planetarias. Ahora son órbitas elípticas, y acá nos dicen que cuando estamos más cerca del Sol, ¿cierto? ¿Qué ocurrirá? Si nos fijamos, cuando estamos más cerca, para que esas áreas sean iguales, debe ocurrir de que el planeta debe de ir más rápido. Cuando estamos más lejos, el planeta va más lento. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la fuerza de atracción. Si estamos más cerca, acortamos la distancia, aumentamos la fuerza de atracción. Como estamos orbitando, estamos girando alrededor, se cumple un fenómeno de fuerza centrípeta. Cuando estamos más cerca, al tener más fuerza, vamos a girar más rápido. Al estar más lejos, vamos a girar más lento. Es como cuando jugamos y tomamos a un compañero del brazo y lo queremos hacer girar, ¿cierto? Mientras más fuerza hago hacia el centro, más rápido lo voy a girar. Si hago menos fuerza, más lento lo voy a girar. Aquí ocurre lo mismo. Cuando los planetas están más cerca, el Sol, la fuerza de atracción del Sol hace que gire más rápido. Y cuando estamos más lejos, hace que vayamos más lento. ¿Ya? Bien. La tercera ley establece una relación entre el cuadrado del periodo y el cubo del semieje mayor. Entonces, entonces se cumple de que el cuadrado, ¿cierto?, del periodo de órbita de los planetas es proporcional al cubo
del semieje mayor. Ahora, por lo general no se utiliza el semieje mayor, sino que lo que se utiliza es el radio promedio. ¿Ya? El radio promedio es, tenemos el elipse, tenemos un radio, otro radio, otro radio. Entonces, se toman todos esos radios, se calcula un radio promedio y se obtiene ese valor. Entonces, por lo general, aquí vamos a ocupar el radio promedio. Bien, ¿por qué utilizamos el radio promedio? Podemos utilizar el radio promedio porque, a pesar de que las órbitas de los planetas describen órbitas elípticas, hay una herramienta en la elipse que se conoce como la excentricidad. La excentricidad de la elipse me va a determinar si la elipse es más chata o más circular. Los valores que puede tomar la excentricidad van entre 0 y 1. Mientras más cerca del 1 esté, más achatada es la órbita. Si es igual a 1, estaríamos hablando de una línea recta. Y mientras más cerca de 0 esté, más circular va a ser. Si es 0, es una circunferencia. Como es cercana a 0, es casi una circunferencia, pero más achatada en la parte superior. Es como si estamos en una pelota, nos sentamos arriba de ella y la achatamos un poco. La mayoría de las órbitas de los planetas tiene esta forma, es casi circular. Por eso que podemos reemplazar el semieje mayor por el radio promedio. ¿Ya? Dijimos que cada vez que tenemos una proporcionalidad, se tiene que cambiar por una constante. Y en este caso la constante, cae de cajón, es la constante de Kepler. ¿Ya? Esa constante es propia para cada uno de los cuerpos que se estén estudiando. Por ejemplo, el Sol tiene su propia constante K. Esa constante se cumple para todos los planetas que estén orbitando alrededor del Sol. ¿Ya? Por lo tanto, si conocemos el periodo y el radio de órbita de uno de los planetas, podemos obtener la constante K. La constante K de Júpiter se cumple para todos los satélites que están orbitando a Júpiter. La constante K de la Tierra se cumple para la Luna que está orbitando alrededor, y los satélites que enviamos también van a cumplir con esa constante K. ¿Ya? Ahora bien, hay otra forma de obtener también esta misma ecuación. La voy a dejar anotada por acá. Y tiene que ver con la fuerza de gravedad o con la ley de gravitación universal. Nosotros sabemos que la ley de gravitación universal es la constante G por masa dividido por R al cuadrado. ¿Cierto? Bien. La masa grande la vamos, para el ejemplo, va a ser la masa del Sol o la masa del planeta que se encuentre, y la masa pequeña va a ser la masa de quien esté orbitando. Entonces, para simplificar, M mayúscula va a ser la masa del Sol y M minúscula va a ser la masa, como a modo de ejemplo, de la Tierra. Nosotros sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, partamos de que la fuerza, simplificado, es m por a. Si hablamos de la fuerza centrípeta, que es la fuerza con la cual va a estar girando, va a ser la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad con la cual está girando, ¿cierto? La velocidad con la cual está girando el planeta al cuadrado dividido por el radio. Esa es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, tenemos que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por R. Esa masa es del cuerpo que esté orbitando.
Entonces se cumple de que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza. Por lo tanto, si igualamos las ecuaciones, vamos a tener que la masa por la velocidad al cuadrado partido por r va a ser igual a la constante g por la masa del Sol por la masa del planeta partido por r al cuadrado. ¿Sí? Fuerza centrípeta, tenemos el valor. Fuerza de gravedad, tenemos el valor. Es la misma fuerza. La fuerza con la cual está girando el cuerpo es la misma la fuerza de la gravedad. Vamos a despejar la velocidad. Bien, tenemos la velocidad al cuadrado. Acá simplificamos, ¿cierto? Y nos va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a g por m partido por r. Por otro lado, nosotros sabemos que la velocidad de un cuerpo que está girando, ¿cierto? Es igual a 2pi r partido por el periodo. Si nosotros esto lo elevamos al cuadrado, vamos a tener 4 pi cuadrado r cuadrado partido por t cuadrado. Esa expresión la reemplazamos acá. Entonces tenemos 4 pi cuadrado por r cuadrado. El cuadrado es igual a por m partido por r. Si agrupamos, ¿cierto? Agrupamos, nos queda que 4pi cuadrado partido por g por m por r al cubo. Bien, como veíamos entonces, ¿cierto? Tenemos que b al cuadrado era igual a g por m partido por el radio. Y dijimos que la velocidad al cuadrado, a partir de esa expresión, nos queda 4pi cuadrado por r cuadrado partido por t al cuadrado. Reemplazamos b al cuadrado, la expresión, y nos queda esa igualdad. R pasa multiplicando, t al cuadrado pasa multiplicando. Entonces acá nos queda 4pi al cuadrado por r al cubo, gm que está multiplicando, ¿cierto? Va a pasar dividiendo, igual a t al cuadrado. Si ordenamos un poco la expresión, tenemos que 4pi al cuadrado partido por g por m por r al cubo es igual a t al cuadrado. Por lo tanto, k va a ser igual a 4pi al cuadrado por g por m. Si nos fijamos, son todos valores constantes, que es el valor de la constante k. Entonces va a depender de la masa, en este caso la masa del Sol, y los demás son todos constantes para obtener el valor de k. Si nos fijamos,
Eso es K. Por lo tanto, K por R al cubo igual T cuadrado. Que es lo mismo que teníamos escrito acá arriba, ¿cierto? Acá tenemos que T cuadrado es igual a K por R al cubo. Bien. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para desarrollar la guía. Y vamos a ver ahora un ejemplo. Bien, nos piden determinar el valor de la constante K de la Tierra si se sabe que la distancia entre la Luna y la Tierra es de 384.400 kilómetros y la Luna tiene un periodo de 27 días. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Primero, el radio, que nos dicen que son 384.400 kilómetros. Hay que pasarlo al sistema internacional. Es como 84 por 10 elevado a 8 metros. Y el periodo son 27 días. Que pasarlo al sistema internacional. Vamos a la calculadora. 27 por 24 por 3600 nos da 2,33 por 10 elevado a 6 segundos. Entonces, si queremos, la ecuación nos dice que despejamos K, R que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, nuestro valor de K va a ser igual. El periodo 2,33 por 10 elevado a 6 al cuadrado partido por 3,84 por 10 elevado a 8 al cubo. Recuerden que las calculadoras son tontas, por lo tanto pónganle otro paréntesis para que hagan bien la operación. Entonces ahora usamos la calculadora. Y tenemos el resultado. 9,58 por 10 elevado a menos 14, en este caso, segundo cuadrado partido por metro cúbico. Bien. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Nos veremos en la próxima clase y ahora a realizar la guía. Chao.